Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. El mundo está de cabeza y resulta que ahora, así de lleno, aunque ya lo sabíamos, el presidente de Estados Unidos le dice: eres un dictador, al presidente de China, y China ya reaccionó, y es por eso que en el marco de todo ello hay que analizar lo que está pasando. Hay una serie de cumbres que nos están indicando cómo se está moviendo, y se está moviendo rápido el rompecabezas de la geopolítica. Hay que extraer la piedra de la locura, sí, emulando a una gran obra de arte de El Bosco que nos está mandando Javier Martínez y que la vamos a explicar sin duda, y esto es muy elocuente justo en estos momentos. Es Masterclass de fin de semana con Javier Martínez. Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo y que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Me quedo con la extracción de la piedra de la locura. ¿De qué se trata todo esto? Ahora lo vamos a ver, pero antes de llegar a ello, pues hay una serie de cuestiones muy profundas que nos están indicando el mapa geopolítico. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted. Este lunes que acaba de pasar, nos quitaron de la transmisión en vivo, nos bajaron así, sin ninguna explicación. Y esto es otro manifiesto más de esa censura que sigue viviendo Detrás de la Razón, pero que le agradecemos a usted por sus protestas, por sus comentarios, por levantar la voz, y gracias a ello pues seguimos aquí. Ya son 10 años al aire, se dice fácil, pero 10 años de estar
siempre denunciando y explorando las posibilidades de reflexión y de nuevos datos. Vamos directamente con Javier Martínez. Javier, qué gusto saludarte. Una preparación de una semana estudiando y ojalá nos puedas mostrar al rato todas las hojas, las páginas de tus investigaciones. Nos da muchísimo gusto cuando vemos todos esos manuscritos que haces. Gracias. El día de hoy, si podemos poner ahí en pantalla la obra de arte que nos envías, que vamos a analizar y que hasta el último obviamente pues harás el análisis completo de esta obra. Es una obra maravillosa, diría yo, de El Bosco que nos envías, que escogiste tú, y creo que está en el Museo del Prado. Y también te voy a preguntar, Javier, tu reacción. No estaba incluido porque cuando lo estabas preparando, pues no sabíamos que ya Biden le dice de frente, eres un dictador, le dice a Xi Jinping, y esto que, pues cómo adereza más las tensiones que hay entre Estados Unidos y China, y cómo además adereza la relación de la OTAN con lo que quiere hacer en Taiwán. Pero bueno, eso te lo voy a preguntar hasta el final. Mientras, pues vamos a seguir con el programa de hoy, el programa que comienza con varias cumbres, y hay una cumbre que es indispensable entender, o más bien una reunión que es indispensable entender: Alemania y China. Javier, gusto en saludarte, un abrazo. Comenzamos y te escuchamos con mucha atención. Un placer, Roberto, Shadi, todo el equipo de Detrás de la Razón, y a todos los que conformáis la comunidad de Detrás de la Razón, que sois fundamentalmente los que nos seguís. Muy bien traído tu inicio, Roberto, con la extracción de la piedra de la locura, porque pareciera que viviéramos tiempos de locura cuando hay incluso razones detrás de la locura e intereses sobre todo detrás de la locura. Alemania y China han tenido un inicio o reinicio de consultas gubernamentales. Recordemos que las consultas gubernamentales se iniciaron en la época Merkel entre la República Federal Alemana y la República Popular China. Evidentemente, tras la caída de Merkel y el nacimiento de esa coalición del semáforo, la llamada Ampel Coalición de los socialdemócratas, de los liberales y de los verdes, ese país multicolor se ha quedado aparte muy sumiso frente a todo lo que le ha estado pasando desde su gran aliado, los Estados Unidos, que entre otras, recordemos, se produjo el bombardeo o dinamitación, si se puede decir así, dinamitar, donde venía su fuente de energía para sus industrias, al menos hasta el 50% de las industrias y de las empresas alemanas bebían de ese gaseoducto Nord Stream 1 y su ampliación, que iba a ser el Nord Stream 2, para llegar a esas cifras cercanas al 40 y tantos %. Después de esa sumisión y de esa callada de esta coalición del semáforo, pues los hechos cantan y las necesidades mandan, y las cúpulas empresariales dan toques de atención a los gobiernos. Entonces, sepamos, hace una década, como decía, la República Federal Alemana inició esas consultas gubernamentales de dos gobiernos de distintas naturalezas, a pesar de lo que Thorsten Brenner, director del Instituto de Políticas Globales de Berlín, ha querido incidir como para desprestigiar esas políticas de la Merkel, diciendo que, bueno, eso que se llaman consultas de gobierno o consultas gubernamentales deben de ser entre países aliados democráticos, como si la panacea de la democracia lo tuviese Occidente, ¿no? Entonces, todo viene a término y viene a cuento de las descalificaciones que luego veremos ahí en pantalla a el presidente Biden con una de sus flatulencias nuevas, y no es la flatulencia que hizo ante la duquesa de Cornwall en esa cumbre del clima del año 21, donde la propia hoy reina de Inglaterra se quedó sorprendida de
de lo que había escuchado, lo que había tenido que, de esa falta de etiqueta y de falta de por así decirlo, de cualquier norma de educación cívica entre dos personas. Pero bueno, vamos al tajo. La cumbre alemana y de China tuvo como representantes el primer ministro de China, Li Qiang, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Eran las primeras consultas después de una pausa, repito, de 3 años que se dice que es a causa de la COVID o el COVID, pero bueno, el tema viene fundamentalmente desde el cambio de gobierno y la defenestración de Merkel. Viendo los nuevos cálculos de la vulnerabilidad y de las dependencias económicas, como vemos que la política alemana, Estados Unidos es el aliado más importante de Alemania a nivel de protección y de sumisión militar, en términos militares, ya lo hemos visto con esa voladura, pero por parte de China representa para Alemania más de 1 millón de puestos de trabajo directamente en Alemania e indirectamente otros muchos más. Por parte de Alemania hacia China es el mayor socio comercial europeo, Alemania de China, y la mayor fuente de inversión europea de China. La mitad de las inversiones europeas a la República Popular China vienen desde Alemania, y casi la mitad de las empresas manufactureras alemanas dependen de China por alguna parte en su cadena de suministro. Por lo tanto, no es cuestión de amores y de desamores, es cuestión que la necesidad manda y que la imbricación y el desarrollo de la economía internacional desde los principios de este milenio hacen que las condiciones económicas no se puedan cambiar de la noche a la mañana. Oye, Javier, entonces, desde esa perspectiva... Sí, Javier, perdón que te interrumpa, sí. Ahí antes de que sigas profundizando. Se nos ha olvidado, o bueno, a todos los medios se les ha olvidado un poquito que una de las causas principales de la guerra en Ucrania era ver cómo el acercamiento cada vez era mayor con Vladimir Putin entre Alemania y Rusia. Y pues... parece que lo lograron porque lo separaron y ya no hubo ni Nord Stream 2 y menos Nord Stream 1, o al revés. ¿Se puede prever que esto también pase en las relaciones internacionales China-Alemania? Ha pasado durante 3 años, no ha habido ninguna relación gubernamental entre ambos gobiernos, y eso teniendo en cuenta la estructura socioeconómica de Alemania. Alemania ha entrado en recesión. Alemania no puede profundizar su recesión si no quiere caer en situaciones políticas internas problemáticas. Entonces estamos viendo que la situación, lo que hizo Alemania el otro día, el lunes, y la visita de Li Qiang allí, tuvo primero una presión porque estuvieron presentes y querían estar presentes las principales industrias alemanas. Estaba Siemens, estaba Volkswagen, estaba Mercedes-Benz, estaba BMW, estaba Schaeffler, BASF, Covestro, Wacker Chemie, Merck, SAP, Allianz, entre otras muchas. Es decir, estamos viendo que por la cooperación económica y comercial, la desvinculación absoluta que se pide desde su dueño y señor de Washington hacia Alemania es de momento imposible. Se piden de seguir desarrollando los lazos bilaterales y la cooperación amistosa, porque en esa cumbre se ha dicho claramente, en ese encuentro, que la desvinculación no funcionará. Y Olaf Scholz, que hoy dice una cosa, mañana dice la contraria, cuando está en Washington, ha dicho que no se trata de que para eliminar riesgos no es necesariamente igual a una deschinización. Por lo tanto, que el problema no está en cuando se pide por parte o se exige por parte de ese occidente que manda en Washington y Londres que Alemania corte lazos con Rusia y Alemania corte lazos con China para que los tenga solo con Estados Unidos.
evidentemente Estados Unidos luego no está a la altura de cumplir con todas las necesidades y de la población y de la industria y de la clase empresarial alemana. Por lo tanto, si los alemanes quieren seguir haciéndose el harakiri a fuerza de provocar una revolución interna, pues que sigan cortándose los lazos con el mundo, porque, repito, están en una recesión. Y esos movimientos que hay de competencia y de concurrencia, que no es entre países, hablamos de países porque es más fácil, sino, yo siempre repito, hay que hablar de élites internacionales instaladas o nacidas en unos países, pero que se mueven a nivel global. Repito, cuando hablamos de la lucha USA versus China, USA versus Rusia, los pueblos de Europa deberían, empezando por Alemania, que seguiría siendo aún el motor de la Unión Europea, debería de seguir viendo el ejemplo de lo que hace el sudeste asiático, lo que hace ese Global Sur, que está aprendiendo muy rápido de lo que son las relaciones internacionales. Como dice Philippe Lecoq, y no es sospechoso de ser, porque es un atlantista y es un pro-occidentalista, habla del ejemplo de la transculturación y de la interracialidad que existe en el sudeste asiático y hablo de transculturación, de jugar con distintas culturas y de interracialidad y de multipolaridad que existe en el sudeste asiático cuando, por ejemplo, dicen la frase siguiente para que sirva de ejemplo a cualquier pueblo de Europa. Cuando todo líder vietnamita dice que debe de llevarse bien con China, cada líder vietnamita debe también hacer frente a China. Y si no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo, es decir, llevarte bien con China como líder vietnamita y hacerle frente a China como líder vietnamita, es que no mereces ser líder. Es decir, el enfoque general del sudeste asiático no solo es hacia China, sino también hacia cualquier otra de las grandes potencias y en la competencia que hay entre estas grandes potencias, entendiendo yo siempre lo que hay detrás de estas grandes potencias. Por lo tanto, de la misma manera que el sudeste asiático y que los países del Global Sur están empezando a saber jugar con Rusia, con China, con la India, con la Unión Europea, con Estados Unidos, esto es lo que debería de saber hacer. Se supone una Unión Europea que tiene tantos siglos de cultura, de tradiciones, pero bueno, entre gobiernos del semáforo y gobiernos Frankenstein, pues evidentemente el desgobierno hace que las élites, las grandes élites internacionales, impongan los intereses incluso sobre las élites nacionales de estos países, cuando no saben jugar a esta baraja de distintos liderazgos y sobre todo cuando no miran el interés de sus pueblos y miran fundamentalmente los intereses de sus bolsillos o de sus colocaciones. Por tanto, en la cumbre, para terminar la cumbre alemana se han hecho mucho bombo, mucho platillo, mucha parafernalia de palabras. Y también bombas. Pero la realidad es... Sí, bueno, las bombas ya estuvieron antes, las bombas estuvieron antes y veremos cómo se responde a esta reacción alemana, porque la reacción alemana es que se busca que la política de la Unión Europea, es lo que dijeron en Berlín, ante la recesión alemana, repito, Alemania necesitada, Alemania en recesión. Si bien se dice, hay un borrador por ahí escondido, que lo mismo sacarán en julio, ya lo comentaremos, un borrador que viene desde Occidente, Washington y Londres, de que cuidado con hay que diversificar los intereses económicos lejos de Rusia, lejos de China, en especial las áreas de infraestructura críticas como materias primas, ya hemos visto lo de las materias primas, como tecnologías de la información, inteligencia artificial. Sí, pero la realidad es que Alemania está en recesión. Bien. Y Alemania y los empresarios alemanes quieren seguir teniendo estas relaciones y que las limitaciones que fijaban en abril el propio gobierno del semáforo, el presidente Scholz, que decía prohibir o limitar la venta de productos químicos utilizados en los semiconductores a Beijing, ahora parece que las empresas alemanas, ahí estaba BASF, ahí estaba Volkswagen,
pues quieren evidentemente que esta interdependencia siga, se amplíe, se diversifique, pero es imposible que se pueda cortar los lazos con la República Popular China. Pues sin duda lo sabe el Bundestag y el US Congress, pues como que no le gusta. Bien, vámonos al punto más uno de los puntos más potentes de esta masterclass de fin de semana tuya, Javier, que es la cumbre Estados Unidos-China, Xi Jinping, y de pronto aparece allá Blinken, que además como que no le daban autorización en los últimos meses para aterrizar en China. Tu análisis de esto y ahora pues el aderezo, ¿no? Porque después de esto, unos días de gloria y de pronto Biden le dice la flatulencia, que me gustó tu calificativo. Adelante, Javier. Claramente la situación de Estados Unidos en su desgaste económico y en su situación de... Luego veremos las flatulencias de Biden, porque también hay otra flatulencia en relación a la entrada pospuesta de Ucrania dentro de la OTAN. Todo el dinero fue flatulencia, Javier, porque fue a raíz del globito, que se está desinflando. O sea, elocuente tu caricaturización. Claro. Flatulencia por el globito y contra... Adelante, perdón. Flatulencia en pleno sentido de la palabra, porque además el POTUS Biden padece de un problema de meteorismo. Entonces, no solo meteorismo en su estructura corporal, sino meteorismo en su verborrea de meter la pata, es decir, como se diría en inglés, always fuck up o always screw up, o vulgarmente dicho en castellano, Biden siempre la caga. Es decir, eso de llamar matones, asesinos, dictadores, son malos modales que yo veo congénitos. Ahora me explico muchos temas de... Cuando lo hace el Padre, lo hace el Hijo y lo haría el Espíritu Santo si tuviera descendencia. Entonces, un día después de la visita de Blinken, estamos viendo que Blinken no fue, estaba pospuesto el viaje desde febrero de este año por el affair del globo, un globo, 2 globos, 3 globos, y lógicamente hubo ese encuentro. Encuentro no solamente, que luego insistiré, no solo a nivel político de Anthony Blinken con Xi Jinping y con el canciller chino Qi Gang y con el ex canciller Luan Yi. Pekín dejó muy clarito, y además me gustaría algunas frases que entresaqué de ese encuentro, que Pekín respeta los intereses de Washington y no busca desafiarlo ni desplazarlo. Esto es la diplomacia china. Además, enfatizó que las competencias entre ambos países no representan la tendencia de los tiempos actuales y mucho menos para resolver los problemas de Estados Unidos o los desafíos que enfrenta el mundo. Del mismo modo, pide a Estados Unidos, no exige, debe respetar a China sin perjudicar sus derechos e intereses legítimos. Ninguna de las dos partes debe moldear a la otra parte, es decir, no son modelos intercambiables. Xi Jinping no pide que Estados Unidos se chinice, ni tampoco permite que China se americanice, y mucho menos privarla de su legítimo derecho al desarrollo. Privar del legítimo derecho al desarrollo de un país es limitarle la tecnología de terceros países, por eso de la ley CHIP americana o de la ley IRA americana, leyes que se hacen extraterritoriales e imponen a los aliados que cuidado con quién negocias, es propio de todos los gobiernos. Ya pasó con la Inglaterra a finales del 19, todos los países que se suponen liberales, librecambistas, de tradición liberal, librecambista, cuando en el juego les va mal, se hacen proteccionistas, se hacen autoritarios, se hacen imponedores de tasas, de gravámenes al comercio internacional, a la limitación de la circulación de capitales. Es decir, de donde dicen digo, cuando les va mal y les sale un competidor, no aceptan la libre competencia. Y terminaría diciendo las palabras del canciller, del
del presidente Xi Jinping, instó a la parte de los Estados Unidos a que actuasen de una forma racional. Es curioso que los chinos digan a los anglosajones de Norteamérica que actúen de una manera racional y pragmática, de tal manera que ayuden a superar las dificultades en las relaciones de ambos países. También insistió sobre que Wang Jin, este fue el director de la Oficina de Asuntos Exteriores, insistió muy claro, y es miembro, representante del Comité Central del Partido Comunista, que no hay ningún margen, ninguno, para el compromiso sobre la cuestión de Taiwán. La reunificación de China, la China continental y la China marítima, será un hecho sí o sí, como fue la reunificación alemana, y sigue con la aspiración de reunificar la isla. En este sentido, Wang Yi insistió que Washington mantiene una política ambigua hacia Taipei, a adherirse plenamente al principio de una sola China, que es el reconocido por Naciones Unidas y el reconocido desde la época de Nixon por los propios Estados Unidos. Entonces fue una lectura, para mi gusto más, fue un rapapolvos que recibió Blinken, y claro, esto después, un día después de la visita de Blinken, Biden en California, fue cuando espetó con su verborrea, este exabrupto de que llamó dictador. Volvió a sacar el tema de los globos. Es verdad que a veces la coordinación y el mensaje de Biden hace cosas curiosas. Entonces volvió a sacar otra vez el tema de los globos del mes de febrero y dijo que, claro, no sabía, que era una vergüenza para Xi Jinping, porque como dictador no se había enterado de lo que ese globo había salido de... Bueno, fue una provocación, ha habido una respuesta por parte china. Y, hombre, las relaciones económicas van por un lado y los líderes en caída libre van por otro. Porque en esta reunión de Blinken en China también hubo reunión de empresarios americanos en China. Estoy pensando, entre otros, la de Bill Gates. Bill Gates estuvo en China, ya había estado unos meses antes, hubo en el mes de 25 al 30 de mayo, China hace unos años creó un centro tecnológico en los alrededores de Hainan, es decir, alrededores de Beijing, de la capital, lo que es ese extenso territorio, en una zona que se llama Zhongguancun, ha creado una Silicon Valley a lo bestia. Esta Silicon Valley es un centro tecnológico en el distrito Maidian de Beijing. Y hubo un foro a finales, que no lo ha sacado ningún medio, a finales de mayo, el 25 al 30 de mayo, hubo invitados de 80 países, 200 organizaciones, y ahí estuvo también Bill Gates. ¿Cuál es el problema? Que los intereses de Bill Gates, como de muchos grandes capitalistas transnacionales, estamos viendo una gran caída de la demanda de chips desde marzo de este año 2023 debido a múltiples problemas. Es decir, el levantamiento de la política anti-COVID de la República Popular China y el empezar a hacer negocios y trabajar otra vez face to face, cara a cara, y nada en virtual. Todo esto, hablando de un país de 1.300 millones, pues hace peso en la economía mundial. Luego, además, la guerra de los chips, que ya se empezó a dar en la guerra comercial desde la época del presidente Trump. La presión que están teniendo los industriales de los semiconductores ha hecho que caigan las cotizaciones. Solo en el mes de marzo de los ingresos de Microsoft y de Apple han caído solo en marzo un 20%. Entonces Biden puede decir misa, pero las transnacionales de Microsoft, de Apple y otras similares quieren, y no solamente de Estados Unidos, es que este desplome de la industria de semiconductores ha afectado fundamentalmente a aliados de Estados Unidos, a Corea del Sur, a Taiwán, a Japón, y esto es lo que ha presionado a que sí o sí hubiera esta visita de Blinken, sí o sí estos mismos países
y Japón, que tenían, por así decirlo, una obligación de ir retirando de China parte de sus industrias, pues esto va en contra de los propios intereses de las industrias, porque estamos viendo por una parte China sancionó en esta guerra de la ley Chips for America de los Estados Unidos, continuación de la ley IRA, que se quiere que el dinero de la ley Chips solo puede ser recogido para las ampliaciones o las financiaciones para expansiones de las empresas en China, ya no pueden ser, o que quieren que no sean en China, por parte de Estados Unidos. Respondió China prohibiendo a Micron Technology. Recordemos, Micron Technology es una gran transnacional de Estados Unidos. También pensemos en otra Micron, la Micron Biomedical, que es una empresa de Bill y Melinda Gates para el tema de tecnología y de chips en medicina. Están investigando ahora curiosamente, sobre los mosquitos en Tanzania, entre otras muchas investigaciones. Y debido a estas penalizaciones a estas empresas, tanto de Estados Unidos como de los 3 países aliados de los Estados Unidos, pues los comités y las empresas de industria se reunieron con el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Alan Stevens, y dijeron que, ojo, las exenciones que había hasta ahora para con China y las empresas que quisiesen aterrizar o actualizar sus fábricas en China, que les diesen más plazo, es decir, el plazo, porque están teniendo verdaderos problemas. Si bien el gobierno de Estados Unidos y del POTUS Biden actúa como un Charlotte matón, porque es un Charlotte que actúa cuan matón, esta coacción americana hace que empresas como Samsung, SK Hynix, que son de Corea, o TSMC, dicen, vale, aceptar el dinero Biden por una parte, pero si me lo impides, porque tengo que salirme corriendo ya en octubre del 2023 de China, no puedo. Y han logrado un aplazamiento hasta octubre del 2024, es decir, con esta reunión que tuvieron con este secretario Alan Stevens, estas industrias y comités de empresa del sector de los chips y de la tecnología, han logrado que la coacción americana pues ya no tenga que ser ese calendario de octubre 2022 hasta octubre 2023, que tendrían que desaparecer las plantas y las inversiones en China. No, ahora van a ser hasta octubre del 2024 y esperemos lo que dura Biden. Entonces, desde esa perspectiva, vemos, por otra parte, en el lado chino, hay un plan, Made in China 2025, que se busca en el año 25 reducir la diferencia tecnológica con los países más avanzados, en el 2035 fortalecer la posición de China en tecnologías y chips e inteligencia artificial, y en el 2045 China convertirse en el líder mundial en innovación y en tecnología. Pensemos simplemente que en octubre del año 2020 superó a la Unión Europea como segunda economía mundial, y que cuando hablan, es que yo me río mucho de cuando se habla de tú eres más dictador que yo soy democrático, y hay más encuestas de Harvard, no son datos que yo me invento. Es decir, es una encuesta de Harvard en el año 2020, en donde se veía que la población encarcelada en China, sin ser una democracia, por supuesto, a la occidental, era del 0,118%, y la población encarcelada en Estados Unidos es del 0,655%. Por lo tanto, hay, según esta encuesta de Harvard, más luego si le unimos la aceptación, datos 2020 de Xi Jinping frente a datos 2020 de aceptación, si lo comparamos con la aceptación actual del presidente Biden, pues dejaría mucho que desear eso que se llama la legitimidad de quien está gobernando. ¿Qué tanto hay
o qué se puede leer más bien, no iba a decir qué tanto hay de cierto, qué tanto hay de falsedad, pero qué se puede leer de las palabras de Blinken, no, o más bien de las palabras de Biden, porque me gustaría que analizaras ese impasse que hay, ese como compás de espera, porque Blinken llega a China, se va de China, hay algarabía, júbilo en las relaciones internacionales de que, bueno, ya se recomponen las relaciones entre China y Estados Unidos, y a los días después viene Biden. ¿Y qué ves en las palabras de Biden? Porque sí le dice dictador, pero le dice dictador porque Biden dice, yo le derribé ese globito lleno de aparatos de espionaje, y si bien Xi Jinping sabía de ese globo, no sabía Xi Jinping que estaba sobre Estados Unidos. Y el no saber, cuando los dictadores no saben o no tienen el control de todas las cosas, se enojan más, y eso es clásico de un dictador. O sea, Biden estaba diciendo dos cosas, además de lo de dictador, que él es, o si se puede leer algo con palabras o con una lente de inteligencia, ¿qué se puede leer ahí diciéndole que Xi Jinping no sabía del globo espía o del presunto globo espía que estaba volando sobre Estados Unidos o sobrevolando sobre Estados Unidos, que si bien sabe sus globos, pero que Xi Jinping dijo no puede ser, ¿no? Y que además por eso se enfureció más. ¿Qué lees en todo esto? Porque solo es una flatulencia, o también fue aconsejado, o lleva las declaraciones de Biden llevan más allá de lo dictador, llevan otros mensajes. Pues vayamos por lo último que acabas de decir. Tiene que ver más, despejemos el teatro de varietés, despejemos, porque claro, que el presidente, el POTUS Biden, se autoproclame como señor democrático que controla todos los aspectos de la política nacional e internacional de Estados Unidos, cuando habla hasta con los espíritus en los estrados, pues es curioso. Cuanto menos, bueno, puede ser que con ese hablar con los espíritus tenga un sentido de la trascendencia de los fenómenos y de los nómenos internacionales. Entonces, fuera del teatro, vamos hacia las relaciones económicas y hacia las estructuras económicas y hacia cómo se mueve y por dónde duele cómo se mueve el mundo. La política económica internacional de la administración Biden está buscando desesperadamente un nuevo consenso de Washington. Y digo, un nuevo consenso de Washington. Para nuestros oyentes, el nuevo consenso de Washington, que lo definió, curiosamente, un economista inglés, John Williamson, en 1989, viene después de la Segunda Guerra Mundial y del acuerdo Bretton Woods del año 45. Es una política del hegemón sobre Occidente de los Estados Unidos, y es un conjunto de, para resumirlo, de 10, hablo del viejo consenso de Washington, de 10 prescripciones de política económica, que era un pack de reformas, en ese pack estándar para todos los países en desarrollo, en crisis, que tenían que tener esa medicina a través de las instituciones internacionales, tenían que tener esas vacunas a través de las instituciones internacionales como el FMI, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, por supuesto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Las medicinas, prescripciones de ese modelo político-económico neoclásico impuesto a los países pobres a través del imperialismo USA y de las instituciones aliadas era la liberalización del comercio, de las finanzas, promover el libre mercado en los países donde se instalaban, privatizar los bienes del Estado, políticas fiscales y políticas monetarias destinadas a minimizar los déficits fiscales y el gasto público. La clave era un libre comercio para los Estados Unidos en esos países, sin aranceles, sin barreras, el libre flujo de capitales y escasas o nulas reglamentaciones en esos estados que se decían soberanos hacia el Big Brother de Estados Unidos. Y ahora, ¿qué es lo que les pasa para que necesiten un nuevo consenso? Pues bien, porque entre 1980 al año 2000, la participación de Estados Unidos en el PIB mundial aumentó del 25% al 30%, pero en las primeras décadas
del siglo XXI, es decir, desde el año 2000 en adelante, ha ido decayendo y ahora ya está por debajo del 25%. En paralelo, en esas primeras décadas del siglo XXI, la participación de China en el PIB mundial ha pasado de un 4%, del 4% que era a principios del año 2000, hasta un 18%, por lo tanto se ha más que cuadruplicado y sigue creciendo. Y la participación de los otros países aliados del G7, Japón, Francia, Italia, Alemania, UK y Canadá, se ha estancado, cambiando con los precios a peor de las materias primas y de la crisis de la deuda. Ante este empeoramiento de la crisis, es decir, estancamiento económico, polarización política y emergencia climática, necesitan los Estados Unidos una nueva reconstrucción y Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, así lo está vendiendo desde el mes de mayo de este año, que los Estados Unidos deben mantener su hegemonía, pero dice, y esto ya no se lo cree ni el Tato, dice, tienen que mantener su hegemonía, pero la hegemonía, sin embargo, no es la capacidad de prevalecer, dice, traduzco literalmente. Eso se llamaría dominación, y nosotros lo que queremos es seguir poniendo a disposición de otros las reglas que nosotros estamos dictando y la capacidad de establecer agendas conjuntas. Es decir, juegan con las palabras, pero se ve claro. En otras palabras, los Estados Unidos establecerán la nueva agenda y sus socios menores han de seguirla. Una alianza de los llamados súbditos dispuestos. ¿Y qué es este nuevo? Y ahora entro. He dicho antes que las potencias de decadencia, que empiezan siendo librecambistas, luego se vuelven proteccionistas y nacionalistas. Lo vemos con la ley IRA, la Inflation Reduction Act, de agosto del año 22, o con la ley CHIPS, que he dicho antes, Chips and Science Act for America, es decir, los chips para América y que los demás dependan de lo que nosotros digamos. Entonces, esto, a partir del 2020 y más allá, dice que cada nación será para sí misma, no pactos globales, sino acuerdos regionales y bilaterales. No hay libre circulación, sino capital y mano de obra controlados a nivel nacional, pero es bla, 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 porque se dicta claramente si el friendshoring, si tú quieres capital americano, tienes que seguir la política de los norteamericanos, que te lo damos amigablemente si sigues nuestras políticas. Y por lo tanto es introducir nuevamente una economía que Janet Yellen dice economía moderna del lado de la oferta frente a la economía keynesiana, pero esta persona, en su discurso del Instituto de Investigación de la Política Económica de Stanford, mezcló churras y merinas. Aboga tanto por políticas de demanda agregada como medidas del lado de la oferta. Y no voy a entrar en disquisiciones más técnicas económicas, porque no es el caso de ahora, pero a lo que vamos, la realidad de este nuevo acuerdo que quieren que firmen todos sus aliados, aquí no hay cancelación de la deuda prevista, no está en la agenda. Aquí tampoco existen condiciones de préstamos FMI, OCDE, Banco Mundial, que no sean distintas de las que han hecho hasta ahora. Los países más pobres estamos viendo que tienen menos ingresos per cápita en este 2023 y sobre todo para el 2024 van a estar por debajo sus niveles, y es lo curioso, del 2019. Dato de última hora. En la cumbre de París que se está celebrando de finanzas globales, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoce ya que más de 52 países van a estar en situación de impago de sus deudas. Son, curiosamente, los países aliados de Estados Unidos menos industrializados y los que están más expuestos al cambio climático. Estamos hablando de más de 750 millones de personas en situación de infraalimentación. Y esto diciendo que vamos a proponer un nuevo pacto o nuevo cumbre o nuevo consenso de Washington. Si es más de lo mismo. Es más de lo mismo por lo que estoy diciendo, por lo que están proponiendo. Y además, internamente los propios Estados Unidos, ese acuerdo que ha habido para negociar el techo de la deuda ha sido incrementar las exigencias
a los que están sin trabajo para cobrar esas prestaciones, que ojo, son prestaciones de $281 al mes, lo máximo, y se pide a personas que antes esa franja no se les exigía, de 50 a 54 años, que trabajen, aunque sea gratis, para cobrar esas ayudas. Y resulta que las empresas no contratan a personas mayores de 50, 52, 53 años. Por lo tanto, bien para el capital de Estados Unidos, y siempre que el capital de Estados Unidos no le proteste, como ha protestado en el tipo de empresas y negocios que tienen desarrollos en China. Por lo tanto, es un caos, y la piedra de la locura habrá que extraerla sí o sí, con razón, y lo explicaremos todas las veces que sea necesaria. Muy bien, muy bien. Pues nos quedan varios puntos, Javier. ¿Qué es esto de Bucarest 9, Bucarest 9 y guerra en Bielorrusia? A ver, vamos por partes. La cumbre Bucarest 9 es como los occidentales tienen esa especial predilección por las siglas, por los acrónimos y por ir disgregando lo que son las estructuras dentro de la estructura, como si fueran muñecas rusas. Dentro de las cumbres de la OTAN hay minicumbres con determinados países de la OTAN, no con todos. Entonces, hay una minicumbre que se ha instituido, que fue la de 9 países en Bucarest, la Bucarest 9, que este año se ha celebrado en Bratislava. En Bratislava, con una cumbre de jefes de Estado de los 9 países que son Bulgaria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. Están presionando tanto a la administración Biden por parte de la OTAN, que quieren sí o sí, antes de la cumbre crítica que se va a producir el 11 de julio de toda la OTAN, no de minicumbres, en Vilnius, en Lituania, dar garantías a Ucrania de que va a estar dentro de la OTAN sí o sí, aunque se salte todos los procesos que cualquier país tiene que hacer para entrar en la OTAN. Pues bien, porque en esta cumbre se ha dicho la tarea más urgente, curioso, la tarea más urgente ahora es garantizar que el presidente Putin, esto lo ha dicho Stoltenberg, el secretario general de esta Organización de Defensa y Paz, que es la OTAN, la tarea más urgente ahora es garantizar que el presidente Putin no gane esta guerra y que Ucrania prevalezca. También es verdad que en la cumbre de Madrid de junio del año pasado se dijo que todos los aliados acordaron que Ucrania se convertiría en miembro de la alianza y que Putin no tiene derecho a poner vetos sobre la ampliación de la OTAN. Pero la realidad es que el propio presidente, porque lo que están planteando es que incluso si no se amplía o se quitan los procedimientos normales para entrar dentro de la OTAN, un memorándum, como lo ha seguido, por ejemplo, Macedonia, y ha tardado 20 años para convertirse en miembro de la OTAN, es un memorándum fijado de procedimiento por la misma OTAN. Se quiere que este memorándum no esté para Ucrania, y si se dice, si no se logra, bueno, pues por iniciativa de estos países de la cumbre Bucarest 9, se podrá enviar tropas a un Estado por parte de estos países a Ucrania sin que ello haya una discusión y una aprobación dentro de la OTAN. ¿Se quieren saltar el artículo 5 por la puerta trasera? Pues esto ya ha respondido el presidente Biden en otro exabrupto. Ya se había reunido hacía días con Stoltenberg en Washington y frente a Stoltenberg dijo que el proceso de Ucrania iría acelerándose, pero después de esta cumbre ha dicho lo contrario, ha dicho que pondrá muy difícil, lo dijo en Andrews, en esa base aérea norteamericana de los Estados Unidos, que Ucrania no se lo pondría fácil para entrar dentro de la OTAN. Entonces, Biden dice hoy A, mañana te dice B, pero claro, la presión que tiene internamente dentro de los belicistas de los antiguos países del Este, curiosamente todos estos países eran miembros del Pacto de Varsovia.
si se hubiese hecho caso realmente en los años 90 de todos los asesores Kennan, curiosamente, que decían, ojo con ampliar la OTAN hacia el este, que sería fuente de conflictos, lo dijo en el año 99 George Kennan al presidente Bill Clinton. Recordemos, este George Frost Kennan había sido un histórico en los años de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Él fue el creador de la llamada política de contención, en ese llamado telegrama largo del año 47, donde había que contener el poder soviético con esa idea de que el aislamiento conduce al estancamiento. Pero este mismo George Kennan en el año 99 decía, ojo con ampliar la OTAN a territorio de una Rusia postsoviética, porque esto va a ser irremediablemente, se va a dañar las relaciones de los Estados Unidos y de Rusia y no va a ser ninguna ganancia real para la alianza occidental. Pero en ese año 99, en vez de escuchar a este asesor de Bill Clinton, que ya tenía una experiencia desde la Segunda Guerra Mundial, se escuchó a otro asesor, a Nelson Stockbridge Talbot III, todos estos nombres y apellidos norteamericanos que llevan Talbot primero o segundo, tercero, todos estos hijos de papá que tienen tradiciones de saga y que dicen ideas curiosas como la que hizo este Strobe Talbot III, dijo que la doctrina tendría que ser la contraria, la de expandir la OTAN hacia el este. Y este mismo personaje, Strobe Talbot III, tuiteó a Biden felicitándole el día mismo en que Rusia inició la operación en Ucrania, diciendo, felicitándole en el tuit, decía, has logrado arrinconar a los rusos y han caído en la trampa del oso, más o menos. Es decir, lo que yo llamo en otras intervenciones la trampa del oso. Las teorías que había de relaciones internacionales después de estas políticas de contención, que fueron las teorías de la detente, de la coexistencia pacífica, luego vino la doctrina, la que más me gustaba a mí, porque era la que más se respetaba, la doctrina de la mutua destrucción asegurada, la Mutual Destruction Assured. Todo esto, como decía, se perdió el miedo, pero se perdió el miedo en los 80, cuando Ronald Reagan inició esa iniciativa de defensa estratégica, que era la llamada vulgarmente Guerra de las Galaxias. Se pensaba que iban a anular a todo el poder nuclear misilístico de Rusia, y lo que hizo es que el poder misilístico de Rusia se adelantase en los años finales de los 90 y 2000, y sobre todo a partir del 2007-2008, a los misiles hipersónicos y a un poder nuclear terrorífico de la República de lo que es la Federación Rusa. Es decir, se ha incrementado todavía el poder de destrucción en el mundo con estas historias de Reagan y luego Clinton con la Organización de Defensa de Misiles Balísticos. Por lo tanto, ¿quién ha caído en la trampa del oso? Sí, Rusia ha caído en la trampa del oso, pero la administración Biden está en un callejón sin salida en Ucrania y veremos lo que va a representarle en las elecciones próximas a la presidencia de Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la guerra en Bielorrusia, ¿no, Javier? Hombre, curiosamente sí, porque esta semana, ya lo veréis en todas las redes sociales, yo ya lo he notado hace unas semanas, huelo, por así decirlo, soy como huelo la sangre cuando se está produciendo, antes de que se produzca el asesinato, se está produciendo esta campaña de desestabilización en Bielorrusia, entre otras, porque las sigo y las leo, a través de la Carnegie Europe Foundation, y a través de un instituto financiado por la Unión Europea y por el señor Borrell, que es el Schapeden EU, es un consorcio de investigación multinacional y multifacético de 12 instituciones académicas, de expertos y de sociedad civil. Aquí hablan de reconceptualizar la democracia y el apoyo a la democracia como práctica social. Bueno, ya lo podían empezar aplicando en Ucrania, es decir, cuando tú intentas ser ejemplo o que otros sigan un ejemplo, tienes tú que dar ejemplo. Entonces, aquí están metidas instituciones noruegas, la Roskilde University,
instituciones polacas como la Jagiellonian University en Cracovia, el CIDOB de Barcelona, que es el Center for International Affairs, la American University de Beirut, la National University de Kiev y otros muchos, y también ONGs sorosianas. ¿Por qué importa la guerra? Aquí lo quieren vender porque dicen que la guerra en Bielorrusia, y hablan de la guerra, es fundamental para la libertad. Todas las guerras son fundamentales para este grupo de personas en aras de la libertad. Hay que matar para ser libres. Hay que morir, que mueran otros, claro. Ellos desde sus institutos ni se manchan una uña absolutamente. Pero aquí ha habido dos investigadoras, una Tatiana Chulskaya, que es investigadora de la Universidad de Manchester en instituciones de relaciones internacionales y políticas, curiosamente viene de Vilnius, de Lituania, y la otra investigadora, Elena Korosteleva, es de la Universidad de Warwick y el Observatorio Oxford, siempre instituciones anglosajonas, que viene de Bielorrusia. Y habla ya de promover, y es muy, muy descarado, ahora voy a explicar por qué, promover una guerra civil, un enfrentamiento clandestino entre bielorrusos para que el régimen de Lukashenko, que ellos dicen Lukashenko, caiga, para garantizar la seguridad regional y la seguridad mundial. Tiene que caer Lukashenko y tiene que haber un enfrentamiento, y para ello se habla de que Lukashenko tiene, eso sí, encarcelados 40.000 civiles. Las cifras bailan. Resulta que hay, en unas veces dicen 40.000, otras veces hablan de 1.500 prisioneros políticos. Es decir, van según el acordeón quiere tirar. Y aquí se habla de cómo se puede financiar esta guerra a través de todas las violaciones sistemáticas de cualquier derecho a la no injerencia en un Estado se cometen aquí. Porque se habla, y siempre suelen ser personas en femenino, de un gobierno en el exilio femenino, por supuesto, María Kolesnikova, Svetlana Tikhanovskaya y Verónica Shevskalo, que nadie les ha votado, son las esposas de antiguos candidatos en las elecciones de agosto pasado 2020, que no se presentaron o que fueron descalificados para presentarse, y las esposas son las representantes de un gabinete de transición en el extranjero, por supuesto en Londres, donde iba a ser, en territorio amante de la paz, en un consejo, una oficina o consejo de coordinación del gobierno de Bielorrusia en el exilio, como si fuera un gobierno elegido, y a partir de ahí una serie de, ¿cómo decirlo?, de institutos en los cuales se pueden hacer donaciones a través de cuentas bancarias que publican en sus propias webs. Fijaros, hay un batallón ya preparado, hay un regimiento que se llama, un regimiento que tiene dos batallones, el regimiento Kastus Kalinovsky, que lucha en Ucrania a favor del gobierno de Zelensky y que es de bielorrusos, y estos bielorrusos primeramente se ligaron a batallones de la ultraderecha ucraniana, pero son los que se les dice batallones pro la libertad, tienen dos batallones, Volat y Litvin, y buscan, aparte de la guerra en Ucrania, la guerra en Bielorrusia, extender la guerra a Bielorrusia, liberar Bielorrusia, que Bielorrusia sea parte también de la OTAN y de la Unión Europea, y formar esa comunidad que yo siempre he dicho de los tres mares, Báltico, Mar Negro, Mar Mediterráneo, que vaya desde Estonia, Letonia, Lituania, pasando por Polonia, una Ucrania integrada, hasta el Mar Negro, como una especie de recreación de la mancomunidad lituano-polaca que existió en el Renacimiento y hasta durante la Edad Moderna. Y allí se habla de voluntarios para luchar en guerra civil y en guerra en Ucrania. Hay un reclutamiento en línea a través de un chatbot @Belarus and Ukraine
bot. Los dos oficiales que llevan a estos voluntarios, lo he comprobado y están en Estados Unidos. Uno es Andrei Koval y el otro Pavel Sakureis. Tienen cuentas en Telegram y hay otras cuentas de voluntarios en Telegram, Belvat TV y Froki 327, y a través de todos los medios de redes sociales como es Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, están preparando un ejército de este gobierno creado de la nada de Bielorrusia, fuera de Bielorrusia, por estas tres señoras esposas de quienes quisieron ser candidatos, que se arrogan la legitimidad de ser el gobierno de Bielorrusia y están dando donaciones a través de Visa, banco, una cuenta bancaria o a través de criptomonedas y de institutos que ya he dicho antes, para que se produzca este enfrentamiento guerra civilista en territorio de Bielorrusia. Y eso sí, sabiendo que en Bielorrusia se están almacenando ya las armas nucleares rusas y que Sergei Shoigu, en su reunión finales de mayo con el ministro de Defensa de Bielorrusia, Víktor Krenin, ahí están los Iskander y otros misiles con alcance de 500 kilómetros apuntando a Polonia, apuntando a Lituania y apuntando hacia estos países de esta Bucarest Nine. Deja que estén apuntando a Lituania, Letonia y Polonia, que bueno, pues también son pueblos y son seres humanos, pero también está apuntando hacia la Europa occidental, hacia ti, hacia Berlín, hacia Londres, y bueno, pues esto puede acabar muy mal. Sin embargo, bueno, pues también hemos denunciado aquí cómo se imprime miedo para que los contribuyentes de impuestos en Europa pues paguen más, o sea, ustedes, el pueblo europeo, y muchos salgan ganando. Javier, hay dos cosas ahí en el tintero. Bueno, ya hemos avanzado en esta masterclass. Dos visiones de China, y Biden aparece en una de las bases militares más emblemáticas de los Estados Unidos, la base Andrews. Por favor, Javier. Lo de la base lo he comentado más o menos de pasada, pero lo resumo. En esa base, ante un público fundamentalmente que estaba buscando de cara interna los apoyos electorales y las financiaciones, volvió a hacer a esa parte del electorado, porque los Estados Unidos tienen dos visiones de China. Hay los antirrusos per se, ya fuese la Rusia soviética o la Rusia de Putin, o mañana fuese una Rusia con una democracia a la occidental, pero que fuese competitiva con los Estados Unidos, también sería enemigos, porque los intereses económicos encontrados convierten en enemigos independientemente de los regímenes políticos, porque Estados Unidos no es que sea amante solo de los regímenes democráticos. Tenéis una experiencia desde los años 70, 80, 90 en Latinoamérica de cómo Estados Unidos ha apoyado a los regímenes militares y a las dictaduras más sangrientas, y en el mundo actual vemos que dentro de la OTAN los hay democráticos y no tan democráticos. Por lo tanto, eso de Estados Unidos en favor o la OTAN en favor de la democracia es un oxímoron o una perogrullada, cuanto menos. Y en esas dos facciones que hay de la élite en política exterior norteamericana, de ver el enemigo en Rusia frente a ver el enemigo en China, esas dos visiones de China es: China, hay grupos de élite económico-financiera que hacen sus buenos negocios con la República Popular China y que no la ven como enemigo, ya he dicho antes algunos, y otros que sí la ven como enemigo, como necesita fondos y necesita electorado, reparte a diestro y siniestro. Ahora, después de la reunión de Blinken, dijo el exabrupto en esa base de que, como es un dictador chin, no se entera de lo que pasa en su casa, y un globo se desvía, viene a Estados Unidos y él, pobrecito, encima minusvalorándole, qué tontito es, no se entera de lo que pasa en su casa porque es un dictador de una autocracia.
Y él, como es muy democrático y representa a un país con una tradición de defensa de los derechos del hombre y del ciudadano, empezando por los que están sobre las calles de tantas ciudades norteamericanas, y como él, que es un hombre que está al tanto de todo, se entera de todo, porque tiene un cerebro despierto y privilegiado, pues lógicamente se permite decir que el otro es un dictador que no se entera y él es un demócrata que se entera de todo. Con eso no tengo más que decir. Creo que está más que explicado. En los hechos me remito, sino que vean las últimas comparecencias de Biden y verán de quién estamos hablando. Y luego, en cuanto a la situación de lo de... No hemos tocado también que ha habido acercamientos en estas... Si Estados Unidos fuese el hegemón que fue en los años, desde los años final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2007-2008, no necesitaría conversaciones ni estaría presionado por Corea del Sur, Japón y Taiwán por el tema de los microchips, ni estaría presionado por los empresarios alemanes, ni tampoco estaría recurriendo a esas conversaciones que han tenido secretas y de proximidad frente a lo que pueda gustarle a su aliado en Israel, las conversaciones que han tenido. Yo ya lo dije hace tiempo, que se estaban entamando, iniciando lo que sería una línea de conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Estas conversaciones ha habido, por una parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, que ha reconocido conversaciones indirectas, ahora definiré lo que es indirectas. Este lunes 12 de junio, el portavoz Nasser Kanani, que ha sido recogido por Axios Tel Aviv. Estas conversaciones de proximidad, Irán no está discutiendo ningún acuerdo interino, dicen los iraníes, o cualquier arreglo que no esté basado o que sea volver al acuerdo nuclear del 2015. Y por parte del Oriente Medio, el coordinador de la Casa Blanca, Brett McGurk, viajó en secreto a Muscat, en Omán, el 8 de mayo, viajó en secreto para conversar con funcionarios de Omán que harían de intermediarios. En unas habitaciones estaban los iraníes, en otras habitaciones estaban los norteamericanos, con este asesor de seguridad nacional, sobre un posible acercamiento diplomático a Irán con respecto a su programa nuclear. Al mismo tiempo, una delegación iraní también viajó en esas mismas fechas a Omán, encabezada por Ali Bagheri Khan. Maghur y Ali Bagheri Khan no se encontraron directamente, según lo que yo tengo conocimiento o mis informaciones, no se reunieron tete a tete, cara a cara, estaban cada uno en lugares separados con funcionarios omaníes que iban de corre, ve y dile entre ambos. Y uno de los mensajes principales de Estados Unidos a Irán se centró en lo que los Estados Unidos llaman su manera de disuasión. Amenazaron claramente que Irán pagará un alto precio si sigue adelante, lo mismo que está pasando con Bielorrusia. Irán pagará un alto precio si sigue adelante con el enriquecimiento de uranio al 90% a niveles necesarios ya para producir el arma nuclear. Se pretendía que la administración Biden llegase a un entendimiento, no ha habido entendimiento, no se va a reducir el programa nuclear iraní. Sí y no, porque ahí se sacó de la manga en esas conversaciones, y no me extiendo mucho, pero va con todo lo que estaba diciendo antes de los movimientos políticos de esta semana, con un alivio no tanto de las sanciones a Irán, sino con un levantamiento de unos fondos congelados que tiene Irán a su favor, y tiene que ver con 7.000 millones de dólares, se dice pronto la cifra, 7.000 millones de dólares que Corea del Sur debe Corea del Sur a Irán, más de 7.000 millones en compras de petróleo, lo tienen bloqueado, y los Estados Unidos permitirían a Corea del Sur que pagase su deuda a los iraníes.
no es un levantamiento de sanciones, por lo tanto, no está dentro de las intenciones del gobierno de Irán hacer nada si no hay levantamiento de las sanciones que se han producido desde la retirada unilateral de los Estados Unidos en la época de la administración Trump. También es verdad que parte de lo que denunció el primer ministro israelí Netanyahu, de que se estaban desarrollando en la zona en determinadas zonas de Irán secretamente laboratorios de enriquecimiento, eso los propios iraníes lo han reconocido ahora porque hay acuerdos con la OIEA, de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, para que puedan cerrar una investigación pendiente sobre el sitio nuclear no declarado de Maribán, cerca de Abadé, al sur de Isfahán. Y esto lo decía Netanyahu en imágenes satelitales y presentado muy de una manera charlotesca en julio del 2019 a diciembre del 2020. Por lo tanto, esto se ha producido también, y también ha habido la visita de Modi a Washington. Es decir, Estados Unidos está como loco intentando ver cómo puede salir del atolladero, del agujero negro de Ucrania. Pues vámonos al tema último, y quizá es la bomba también, un tema muy, muy, muy potente. Parecería que la contraofensiva de Ucrania contra Rusia pues podría suspenderse, o se va a intensificar, o le van a dar más duro. ¿Cómo lo analizas, Javier? Pues empecé la semana, porque las noticias van y vienen, empecé la semana con que el ejército ucraniano iba no tanto a suspender su contraofensiva, porque es que juegan con las palabras. El Wall Street Journal del 17 de junio y palabras de la coronel Margot Grossberg, también son informaciones que coincidían, tanto la de Wall Street Journal del 17 de junio del 2023 como las de la coronel de Estonia Margot Grossberg, directora de la inteligencia militar. Dijo que un intento de justificar la fallida ofensiva, porque la ofensiva está siendo fallida, de Ucrania, el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra también estaba metido en estas afirmaciones, que el ejército ucraniano iba a suspender temporalmente los ataques para reevaluar las tácticas. Esto sí lo han hecho durante días. El viernes en rueda de prensa, estoy hablando del 17 y los días después, el viernes en rueda de prensa, esta coronel de Estonia declaró que no se trataba de una suspensión, es decir, quieren jugar con las palabras. Cuando tú paras el estar tirando tiros para reevaluar las tácticas es una suspensión, pero bueno, que lo llamen como quieran. Decía que no se trataba de una suspensión de los ataques, sino que los ataques solo eran una prueba de las defensas del ejército ruso con fuerzas reducidas, y que no se iniciaría una ofensiva ucraniana de envergadura al menos hasta dentro de una semana. Es verdad que ahora parece que lo han reiniciado, pero así como con la mano tonta. El ejército ucraniano aún no ha puesto, dicen, en liza el grueso de sus reservas. Van a meter a la picadora todas las reservas. Las pausas operativas, dicen, como esta que han hecho hace unos días, son habituales en las grandes ofensivas, y esta pausa que nadie diga que significa el fin de la contraofensiva ucraniana, decía la ministra de Estonia. Todos hablan por las vidas de los ucranianos, menos los ucranianos. Afirma el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra. Entonces, yo me pregunto, si con esta guerra de logística y de desgaste, donde casi 50 países de la OTAN están involucrados de lleno contra Rusia, y de momento, ya llevamos los meses que llevamos, no han podido vencer al 15% del ejército ruso, que es el que está en ese territorio. No está el 100% del ejército ruso, está un 15%. Y las fuerzas logísticas y armamento de 50 países, más el ejército de Ucrania, no han podido vencer a ese 15% del ejército ruso, que sigue rechazando las ofensivas ucranianas en la parte occidental de la región de Zaporizhia, y también se han enfrentado los ucranianos al norte de Suatovo y al sur de Kremenekaya. Entonces, no sé, vuelvo a repetir, stop a las matanzas
stop a la guerra, porque no sé qué esperan. Hablan todos, uno desde Estonia, otros desde Washington, otros desde que hay que poner más carne en el asador, nunca mejor dicho, pero bueno, hemos visto la proporción, lo estamos viendo la semana pasada, el viernes pasado, todo lo que se ha perdido en las 2 primeras semanas por parte del ejército ucraniano. Pero bueno, estamos en el mundo de la mentira y de la manipulación. Pues muy bien, Javier, excelente exposición, excelente como siempre. Vámonos a la parte final para cerrar con la cereza del pastel. Ya te lo pregunté, porque dije te lo iba a preguntar al final, ya te lo pregunté, pero pues parece ser que estamos en el mundo de la locura. Te pregunté de cómo es posible que Biden envíe a Blinken a China y luego regresa Blinken a casa y cuando va regresando vuelve a herir las relaciones. Quien tenga razón no importa, pero vuelve a herir o a destruir las relaciones China-Estados Unidos diciéndole dictador. Y creo que viene muy elocuente, digo si quieres agregar algo de eso, pero ahí viene muy elocuente y con todo lo que has contado, con la cumbre de Bucarest, con la cumbre de Alemania, con las intenciones de Estados Unidos en Ucrania, con las intenciones de la OTAN de incluir a Ucrania, con las intenciones de Zelensky, con todo lo que estamos viendo alrededor de Putin y de Xi Jinping, pues viene el cuadro que nos envías, una obra de arte de El Bosco. ¿Por qué escoges esto y analiza pues todo lo que vemos ahí, cómo extraen la piedra de la locura? En esa obra de Hieronymus van Aken, llamado con el apodo de El Bosco, por el lugar de su nacimiento, Saint-Germain-Bosch, vemos, es una obra entre el 1501 y 1505, se estaban produciendo todas las matanzas en Europa de las guerras de religión. Todos decían tener la verdad, los protestantes luteranos contra calvinistas, los luteranos contra los católicos contra los calvinistas, los anabatistas contra los calvinistas y los luteranos, es decir, todos creían tener la razón. Y es un rasgo, como dice Chesterton, distintivo del mundo moderno, que no es el escepticismo, dice Chesterton, sino el inconsciente dogmático, el dogma. Y ahí vivimos en tiempos de locura colectiva, tanto en público como en privado, tanto en el mundo digital como en el analógico. Las personas se comportan de un modo cada vez más irracional, más frenético, más rebañego, de rebaño y en definitiva desagradable, como dice Douglas Murray. En ese cuadro vemos el daño que ocasiona la ignorancia, las supersticiones, la credulidad humana ante cualquier cosa y ante cualquier persona que se dejan engañar, que caen en estafas como que para quitarte la locura es una piedrecita que te tienen que extraer de la cabeza. Bueno, pues ahí El Bosco, con ironía, en vez de extraer una piedrecita, se ve claramente que nos saca una piedrecita ese mecachifle de experto, los expertos, cuidado con los expertos, ¿cuánto sabemos desde la pandemia de los expertos, verdad? Los expertos que te van a sacar una piedra y no te van a sacar una piedra, sino te sacan un tulipán. Curiosamente hay un tulipán sobre la mesa. El tulipán de la mesa y el tulipán es los negocios que hacía fundamentalmente el comercio de Holanda, entre otros también con los bulbos de tulipán. Ahí estaba el comercio y el enriquecimiento. Y cómo ese supuesto doctor que tiene un embudo en la cabeza, el embudo es el símbolo de la estupidez humana, porque se ve claro que es un estafador. Y además se ve claramente cómo en ese cuadro le está extrayendo ese tulipán, le está dando el dogma. Entonces el dogma lo daba la Iglesia, hoy el dogma lo dan las redes sociales, y la credulidad de una ciencia infecta o ideologizada, que es esa señora con ese libro en la cabeza, creyendo lo increíble. El paciente es un campesino, es decir, alguien del pueblo, vemos que es un personaje gordo, perezoso, con cierta cara de bobalicón, se deja extraer esa supuesta piedra que es una flor, es un tulipán, y el tulipán anula
Por cierto, la figura del tulipán también ha sido interpretada como el deseo, anula el deseo, la castración que se busca de las personas, de sus deseos naturales, de sus deseos biológicos, de sus deseos de vida ligada a la naturaleza. Y hay también en el cuadro, en el Prado, ahí pone en letras góticas el nombre del castrado, del que está siendo operado, viene en holandés antiguo, Mijn Name is Lubert Das, mi nombre es Lubert Das, y lógicamente aquí se ve la manipulación de la ciencia y la manipulación de la fe, pero es extrapolable a la situación actual. Es la manipulación de la información y la manipulación de los expertos, tanto de cualquier campo como ya sea de la ciencia, aunque se coloquen un embudo en la cabeza, ya sea de la moral, aunque se coloquen, antes era una sotana y hoy es un extremista woke, de la cultura de la cancelación, y todo lo que tenga que ver en ese cuadro con credulidad ciega y acrítica, y hasta dónde se deja el ciudadano someter a extraer su vida, sus deseos y, por cierto, su bolsillo, porque vemos la talega del bolsillo clavada con un cuchillo como ya preparada o con un puñal para ser desposeído de los pocos bienes que ese campesino tiene. Por lo tanto, es muy claro que la extracción de la piedra de la locura de El Bosco viene como anillo al dedo para el rasgo distintivo de este mundo moderno, que es el inconsciente dogmático y la manipulación. Genial, genial. Qué bárbaro. Muchas gracias, Javier. Gracias por ilustrarnos y que le pongan un cucurucho, un embudo a todos, un capirucho, porque de verdad que hay que extraer la locura en el mundo, sobre todo, no solo a las personas, sino a este consciente colectivo o inconsciente colectivo, o llámale como quieras, subconsciente colectivo, que está imperando en el mundo, en un mundo de caos, de falta de respeto, de falta de amor por el prójimo. Lo necesitamos muy urgente. Gracias por traernos esta obra y gracias al Museo del Prado también por dejarnos exhibir esto. Muchísimas gracias, Javier. Pues a nombre de la comunidad de Detrás de la Razón, a nombre del equipo de Detrás de la Razón, pues te damos un agradecimiento muy grande y gracias por estar siempre en esta masterclass del fin de semana que nos deja pues para reflexionar y que nos da pues todas las brújulas para saber por dónde seguir contemplando lo que nos pasa y desde nuestra trinchera hacer algo con nuestras piedras, ya no granos de arena, con nuestras piedras de conciencia. Gracias, un abrazo, nos vemos hasta la próxima, Javier. Gracias, hermano, abrazos, y a ti que nos estás viendo en la tablet, en el iPhone, en el celular, en el móvil, en la pantalla de tu casa, muchísimas gracias por defender este espacio de libertad. Buenas noches.